Agradecemos al Señor la oportunidad que nos da de volver a abrir su palabra, rogar para que esté abriendo nuestro entendimiento y disfrutar de un tema especial. Dentro del estudio de Primera y Segunda Tesalonicenses, cartas que Pablo escribe a una iglesia que estuvo muy poco tiempo, esta lección número 13 abarca el tema de la ira venidera. ¿Cuál es esa ira venidera? Y también, ¿por qué en el capítulo 1, versículo 10 de su primera carta dice que estos creyentes estaban esperando al Señor Jesucristo, quien nos libra de la ira venidera? Así que vamos a estudiar esta expresión. Como propósito, vamos a tratar de definir el concepto bíblico de lo que es la ira venidera y qué implicancias tiene. En segundo lugar, vamos a tratar de tener 6 conceptos básicos ya estudiados en otras clases para tener en cuenta y no equivocarnos en el estudio bíblico. En tercer lugar, vamos a definir el significado que está implicado en esa expresión, nos libra de la ira venidera. Y vamos a ver cómo el Espíritu Santo utiliza ciertos vocablos y guía en la inspiración verbal y plenaria que nosotros creemos y en la inerrancia de la Escritura a sus apóstoles. Y en cuarto lugar, vamos a tratar de escudriñar ejemplos donde Dios obra librando, utilizando este verbo chromenon, a las personas. Y concluiremos brevemente acerca de este tema. El primer punto en los conceptos que ya hemos estudiado, que son básicos para no errar en la interpretación, es que en 1 Corintios 10:32 Pablo escribe que no había que ser tropiezo, le dice a los creyentes de Corinto, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Es decir, judíos, gentiles e iglesia de Dios es una distinción, llamémosle étnica, que Pablo nos enseña en el Nuevo Testamento. Ahora, cuando vamos al Antiguo Testamento, la distinción es solamente entre judíos y gentiles, no existía la iglesia. Recuerden, la iglesia era un misterio, es decir, una verdad que Dios había escondido y que Dios es quien se encarga de revelarla, pero lo hace en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, es un grave error en la hermenéutica de un grupo llamado cristiano creer que la iglesia está en el Antiguo Testamento. Examinen Efesios 2 y 3, examinen Romanos 11, 25, estudien nuevamente el tema de la palabra misterio, todos temas que si no los tenemos como conceptos asumidos, básicos, nos va a costar mucho interpretar la Escritura. En segundo lugar, ya hemos estudiado el concepto de Día del Señor o Día de Yahvé o de Jehová. Y lo hemos diferenciado del otro día, que es el día de Cristo. Y el día de Cristo solo corresponde a la iglesia. Vuelvan a revisar este estudio con estas divisiones para tener en claro cómo vamos a estudiar después Tesalonicenses. Sabemos que el día del Señor implica o indica un periodo que tiene castigos y disciplinas, pero sobre todo los moradores de la tierra. Y también están implicadas bendiciones, donde Dios se compromete a estar presente bendiciendo a judíos y a gentiles en un reino terrenal. Fundamental que no nos olvidemos estos conceptos que son básicos. El otro punto que tenemos que notar es que Pablo, cuando va a hablar después de la ira venidera, no se refiere a la ira divina histórica, como la vemos en el diluvio universal, donde Dios veía que el pensamiento de ellos era de continuo el mal, y entonces envió el diluvio. Tampoco es la ira por medio de la cual el pueblo de Israel fue llevado al exilio, porque quebrantaron el pacto mosaico. Si ustedes miran Deuteronomio 28 y lo comparan con Ezequiel 22 o con Zacarías 1, la respuesta siempre va a ser igual. Había bendiciones si obedecían, Deuteronomio 28 del 1 al 14, y había maldiciones del 15 al 63. Por ahí alguien ha hecho la cuenta y dice había 14 puntos de bendición y 53 maldiciones o niveles de castigo.
de disciplina para su pueblo. Así que Dios, por esa ira, cuando sale la gloria de Dios del templo, se acaba esa relación de pacto. Ahora también en Romanos 1, Pablo nos habla de la ira con la cual Dios abandona al inconverso, porque la ira de Dios se manifiesta, nos dice, contra este grupo de personas, obviamente gentiles, o judíos si fuera necesario, pero que abandonan el darle el primer lugar a Dios. Entonces nos queda otra ira, la ira venidera escatológica. Y ese sería el periodo en que los creyentes, según Pablo, serían liberados por el Señor. Porque a los tesalonicenses les dijo, esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. En tercer lugar, recordemos que cuando hablamos del día del Señor o el día de Yahvé, se denomina en el Antiguo Testamento día grande de Yahvé, en Zacarías 14 del 1 al 21. O grande es el día de Yahvé, dice Joel 2.11, y muy terrible. Joel 2.31 dice que venía el día grande y espantoso de Jehová. O Sofonías 1.14, cercano está el día grande de Yahvé, cercano y muy próximo. En Sofonías 1.18 dice que el día de la ira de Jehová, toda la tierra será consumida con el fuego por su celo. Presten atención. Fíjense en Isaías 6, 61-2, un pasaje que el Señor lee cuando está allí en Lucas 4 y corta esta frase, que él había venido a anunciar también el día de la venganza del Dios nuestro. Esta frase no la expresa, la separa. Y cualquier persona que mira el aspecto tiempo que ya hemos estudiado en las profecías, se da cuenta que cuando el Señor presentó el mensaje, omitió esta parte, el día de la venganza del Dios nuestro. Isaías 63:4 tiene una frase parecida, el día de la venganza está en mi corazón. O en Sofonías 1:18 y 2:2, que si lo comparamos en Isaías 13:13, es similar porque habla del día del ardor de su ira. Es interesante que cuando uno habla con algunas personas que pertenecen a la escuela del pacto o que son amilenialistas, siempre están pensando en que la ira tiene que ver con la ira divina de liberarnos del juicio porque Cristo murió por nosotros. Sobre él entonces, dicen, se derramó la ira de Dios. Sin embargo, no estaba la iglesia en el Antiguo Testamento y aquí estamos encontrando que hay un día del ardor de su ira. Isaías 13:9, el día de Jehová viene, terrible indignación y ardor de su ira, para convertir la tierra en soledad. En 1 Tesalonicenses 1:10 del Nuevo Testamento vemos que nos libra de la ira venidera. Y Mateo 24, el Señor dijo que iba a haber una gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo, ni la habrá. Entonces estamos ante algo muy especial. Y fíjense que nosotros estamos constantemente leyendo los textos e interpretándolos literalmente. Esto es parte de la estructura de la hermenéutica literal. En cuarto lugar, esto es un tiempo de castigo y es un tiempo de juicios, pero son universales y está ideado por Dios. ¿Quiénes van a estar involucrados aquí? Primero, Israel. Por eso Jeremías 30 dice que cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Y obviamente no estaba hablando de Nabucodonosor, porque esto ya está cercano a lo que Dios va a prometer de un nuevo pacto. Mateo 24:21, habrá entonces gran tribulación, como vimos recién, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Esto lo dijo el Señor Jesucristo. Mateo 24:22 dice, y si aquellos días, los de esa tribulación, no fuesen acortados, nadie sería salvo.
mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Si ustedes leen el contexto y estudian Apocalipsis del 6 al 19, van a ver que el sol va a alumbrar un tercio menos y la noche va a durar un tercio más, a causa de la persecución que van a tener los judíos y aquellos que crean en el Evangelio predicado por los 144.000 y por los 2 testigos. Si esos días no fuesen acortados en cuanto al tiempo de la luz, no podría ser salvo nadie. Y esto hay que revisarlo detenidamente, pero van a coincidir que se refiere a este juicio universal donde primeramente está involucrado Israel. En quinto lugar, no van a estar excluidas las naciones gentiles. Joel 2:1 dice: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra. Alguien podría decir, no, pero tiene que ver solo con la tierra de Israel. A veces está circunscripto a ese espacio donde estaba el pueblo judío, pero aquí está hablando que viene el día de Jehová, está cercano. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Sabemos que esto es algo futuro, no se cumplió todavía. Los contextos nos aseguran que esto es para los gentiles. Y en sexto lugar, no está programado para la iglesia. En 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 11, dice que acerca del día del Señor no tenían necesidad que les escriba. Pero, por favor, revisen bien los textos. Una cosa es el día del Señor y otra es el día de Cristo. Ya lo hemos estudiado. 5:4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día, el día de la ira de Dios, os sorprenda como un ladrón en la noche, obviamente, o como ladrón, como dice aquí. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por lo tanto, esto está indicando que el día del Señor va a tener relación con la gente que está en tinieblas, con la gente que es de la noche, y no me refiero a la noche desde el punto de vista de las horas del día, sino de la conducta de los inconversos. Y dice, ¿no nos ha puesto Dios para ira? Otra vez este tema, tenemos que asociarlo con alguna ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. No se puede referir a la cruz porque ya somos salvos. Esta gente era salva y está hablando de una salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y no puede ser la salvación que ya tenían. Está hablando del futuro. Y entonces asegura, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Pero fundamentalmente entender este tema, día del Señor, día de Cristo. Ahora tenemos que estudiar una palabra que es la palabra chromai, que en Strong es la 4506. Y vamos a definir qué quiere decir librar. La expresión, por lo que nos explica el diccionario, en este caso Vine y por supuesto también la concordancia Strong, rescatar, preservar, rescatar de y preservar de. Y así esta palabra viene a significar librar, pero es un verbo con el que generalmente se traduce. Ahora, dice el autor, mayormente sinónimo de soso, salvar, pero la idea de rescatar de es predominante en chromai y por eso utiliza Mateo 27:43. Ahora lo vamos a ver. Y también existe la idea de preservación de en soso. Así que son palabras muy parecidas. En Romanos 11:26 ya se usa el participio presente con el artículo, entonces los traductores han puesto el libertador que va a venir para liberar a Israel. Y el significado fundamental, dice Schneider, un diccionario de términos griegos, es defender, preservar, es decir, mantener a salvo a los hombres o a las cosas
mediante el empleo de la fuerza o también por medios sobrenaturales. Esta palabra nos va a ayudar mucho. Les decía de Mateo 27:43, porque justamente lo que dijeron los que pasaban allí y miraban al Señor en la cruz, dijeron, ya que confiaba en Dios, que Dios le libre, y usa el término chromai. Y la idea, evidentemente, era que Dios venga, intervenga especialmente, sobrenaturalmente, y lo saque de esa cruz. Porque evidentemente Él no podía hacer otra cosa que estar allí crucificado. Pero utilizó el mismo término, el Espíritu Santo. Otros conceptos que tenemos que tener, que el verbo chromai se utiliza con apo, que quiere decir lejos de. Y si ustedes tomaran tiempo para ver estos textos que les estoy dejando, que lo vamos a poner algunos de ellos, van a ver que también se usa con el término ek, fuera de, o lejos de o fuera de. Por ejemplo, en Lucas 1:74 está hablando de que el Señor Jesucristo iba a liberar de la esclavitud al pueblo de Israel. En Romanos 7:24 se utiliza el mismo término, pero para ser librado del cuerpo de muerte. Pablo está expresando justamente que este proceso en el cual está el creyente entre la justificación por la fe del capítulo 5, el proceso de santificación del capítulo 6, encuentra que hay una actividad en sus miembros que es una tendencia casi siempre hacia el pecado, pero ahora tiene el Espíritu Santo, y entonces en el capítulo 8 nos va a explicar cómo funciona la liberación, entre comillas, que el Espíritu Santo hace de este cuerpo que, si bien está redimido por la gracia de Dios y el viejo hombre está crucificado, no obstante tiene poder en la vida del creyente para incitarle a la desobediencia a Dios. En Colosenses 1:13 se nos utiliza también el mismo verbo, pero con ek, fuera de. Y entonces dice que somos librados de la potestad de las tinieblas y agrega, trasladados al reino de su amado Hijo. Así que hay una idea de una liberación de sacándote de allí. En 2 Pedro 2:9, también hablando entre los problemas que podían atravesar de tribulación, dice que así como en el caso de Lot, que fue sacado, dice, también sabe el Señor librar de tentación, y usa el término roamai. En 2 Timoteo 3:11 habla de la persecución y los padecimientos que vivió Pablo, y Dios lo libró. Ek se suele utilizar más bien cuando hay un mal muy próximo, algo inminente. Y en 2 Corintios 1:10, Pablo, cuando está hablando de lo que les había pasado en esas tribulaciones en las cuales aún habían perdido la esperanza de vivir, dice que el Señor, estaba confiando en el Señor que nos libró en ese momento, Jerusato, y nos libra, Rusetai, y en quien esperamos que aún nos librará, Rusetai, de tan grande muerte. En 2 Timoteo utiliza el mismo verbo con ek, y dice, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de, ahí aparece con la preposición ek, la boca del león. En 4:18 dice, y el Señor me librará, el mismo término, Rosetai, de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que ek indica que el peligro era más que inminente que en el versículo 18, porque utiliza apo, el Señor me librará, es algo futuro. Y Hog y Vine dicen que entonces el significado fuera de, en medio de, no se tiene que imponer en estos lugares como 1 Tesalonicenses 1:10, porque la preposición que va a tener es ek. En 1 Tesalonicenses dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces el texto bíblico le permite a uno
tener una perspectiva premilenialista y pretribulacionista. Y eso es el consenso general de las Escrituras, pero siempre y cuando utilicemos una hermenéutica literal, histórica, gramatical, y no le introduzcamos alegorías y espiritualizaciones en los textos. Estamos haciendo un estudio de cómo se usan las palabras en sus contextos. Nos vamos a hacer 3 preguntas importantes. La primera es si sabemos lo que quiso decirle Pablo a los tesalonicenses cuando les dijo que Cristo nos libra de la ira venidera. El término nos libra, ¿qué quería decir? ¿Sabían ellos a qué se refirió Pablo con la expresión ira venidera? Es decir, nos libra y por otro lado ira venidera. Ahora, ¿nosotros sabemos de qué clase de liberación tenía en mente? Porque seguramente ellos sí la entendían, pero a nosotros nos toca estudiar porque estamos muchos años después que Pablo escribió eso. Miren, vamos a ver las palabras más importantes. Hay 6 palabras, tanto en hebreo algunas como en griego otras, que es importante que las tengamos en cuenta. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 1:10, chromai, rescatar de, preservar de, mantener a salvo. Es decir, proveyéndole seguridad al objeto o a la persona. En hebreo se utiliza un verbo netzal, como en Isaías 31:5, y la idea es salvar por un arrebato o por tomar con fuerza esa presa, y es por medio de una acción rápida. Yesab, que es el otro verbo que vamos a encontrar a veces intercambiados en Daniel, se utiliza para un rescate, una salvación o liberar de daño. Y vamos a tener que estudiar este pasaje. Exaireo utiliza la Septuaginta en Daniel 3:15. Es decir, que cuando se hace la traducción de estos verbos, vamos a ver que a veces es intercambiable, pero depende de qué persona y qué circunstancia. En Daniel 3:15 vamos a ver que es salvar del peligro llevando afuera. Hay otro verbo que habla de salvación en el Nuevo Testamento que es sozo, y Daniel 3:27 la Septuaginta lo colocó allí. Y en general es salvar, librar, como viendo todo el evento como beneficioso para la salud y el bienestar del rescatado. Eso se refiere a la salvación. Pero también hay un término que usa 2 Tesalonicenses 2:3 Pablo, que es fulazo, que es como vigilar, como una guardia militar. Eso es lo que usa Juan 5 cuando dice hijitos guardados de los ídolos. Ahí la idea de vigilar, custodiar, cuidar, guardar es justamente de este verbo. Así que estos son los verbos y los vamos a tener que revisar un poquitito. Tendríamos que ver primero con ejemplos que corroboran este uso de Jromenón. Lot. En 2 Pedro 2:7, 8 y 9 vamos a leer que dice, y libró, utiliza este verbo, al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Ya que el Señor libró a Lot, dice Pedro, sabe el Señor librar, el mismo verbo, de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. La historia de Lot está en Génesis 19. Conocemos que Lot se separó de Abraham, su tío, y en realidad fue poniendo sus tiendas hasta que llegó a Sodoma y Gomorra. Allí él era bastante piadoso, es considerado justo, y además dice que él afligía su alma al ver la maldad de estas personas. Dios decide sacarlo, envía unos ángeles después de estar charlando con Abraham. Y Abraham está intercediendo por Sodoma, porque sabe, Dios se lo ha dicho en el capítulo 18, que la iba a destruir. Y sabemos cómo Abraham trató de ir bajando desde 50 justos hasta que llegó a 5 justos y no había. Entonces la historia nos cuenta que
Los ángeles llegaron, la gente rodeó la casa de Lot y querían tener relaciones con esos seres. Evidentemente ellos tendrían alguna información de Génesis 6 porque se dieron cuenta que no eran personas comunes. Algunos han escrito pensando, esta gente quería tener relaciones con los ángeles, reconoció que no eran personas comunes. Reconocieron desde el menor hasta el mayor. La maldad que había era tan grande que Lot le dice, no hagan eso. Él vino a estar ellos vinieron bajo mi techo. Yo soy el responsable de su bienestar, de su salud. Eso lo vamos a ver después en el libro de los jueces también. Así se procedía en Israel, debía procederse. Pero todavía, en este momento, no está la nación de Israel formada. Y entonces le ofrece las hijas, pero ellos estaban decididos a romper la puerta y a violar a estas personas. Por supuesto, los ángeles dice que alargaron la mano, lo metieron a Lot adentro. No nos dice que salieron y se pelearon con ellos. Alargaron la mano, lo metieron adentro. Luego nos dice que sacan a Lot y le dicen, ¿no es cierto?, llévate a tu familia y no pares, anda corriendo, no te des vuelta porque vamos a destruir esta ciudad. Y Lot ruega para que le dejen ir a una ciudad que se llama Zoar, donde después sabemos que al otro día Sodoma había sido totalmente destruida. Y Lot sube al monte y conocemos un poco más la historia. Pero aquí nos dice el Espíritu Santo, a través de Pedro, que Dios lo sacó del medio de una situación muy difícil en una forma especial, sobrenatural, porque actuaron dos ángeles, que lo metieron adentro y luego lo sacaron fuera de la ciudad. Y después de haber cegado a todos los que estaban allí alrededor, buscando romper la casa de Lot y violarlos a ellos. Por eso usa el término conocer. Sácalos para que los conozcamos. El verbo está relacionado con relaciones sexuales. Así que aquí vemos cómo este verbo implica una liberación del peligro, sacándolos de allí, de ese peligro que tenían. No quiero invertir mucho tiempo en la historia porque ustedes las conocen, pero vamos a ver a los amigos de Daniel. Ananías, al cual le cambian el nombre por Sadrach, a Misael, que lo llaman Mesac, y a Azarías, que lo llaman Abednego. En Daniel 3 tenemos la historia justo después que el Señor les dio la oportunidad de interpretar el sueño de Nabucodonosor de la estatua. Bueno, pasó un tiempito y Nabucodonosor construyó esa estatua. Y fíjense lo interesante. Cuando inaugura la estatua, a todas las personas le dice que cuando escuchen la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, tenían que postrarse a adorar la estatua que había hecho. Pero van y le cuentan y le dicen, no, mira, hay 3 que no lo están haciendo. No sabemos dónde estaba Daniel en ese momento, pero él estaba a cargo de todo el grupo de sabios. Entonces, ahora Nabucodonosor le va a preguntar en 3:15 si estaban listos para hacerlo. Y entonces le dice, porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre? Y ahí utiliza el término hebreo Shesab o Yesib, que es el 7804 en la Strong. ¿Qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Este verbo, en la Septuaginta, suele ser traducido por chromai, el término que estamos estudiando ahora. Y conocemos la respuesta de los amigos de Daniel. Ellos le dicen, mira, no te vamos a contestar, no merece que te contestemos, porque nosotros sabemos que nuestro Dios a quien servimos puede librarnos, el mismo verbo que usó el rey, y nos puede librar del horno de fuego ardiendo, y de tu mano también nos librará. Y sabemos que después dice, pero si no nos libra, no importa, no te vamos a contestar porque no nos vamos a inclinar.
Sabemos la historia, lo tiran al fuego a los tres. Era tan fuerte el fuego, 7 veces más que lo normal, que hasta se mueren los que los tiran. Pero el rey de repente, no conocemos la estructura con que estaban construidos, pero el rey ve que están no 3, 4. Entonces los llama, salgan. Y no los había quemado el fuego, nada, ni el pelo, nada. Y Nabucodonosor dice lo siguiente: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró, el mismo término que se traduce a la Septuaginta por Chromai, en griego, que libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar. Ahora utiliza otro término que es Netzal, como este. Sabemos que el rey, cuando le dijo la primera vez, ¿y qué Dios los va a librar de mi mano?, utilizó el otro verbo, Chromai. Entonces, lo que le estaba diciendo el rey era: ¿quién los va a sacar del horno? Nadie los puede sacar. Cuando yo los tire ahí, no hay Dios que los saque. Sin embargo, Dios obró soberanamente y los preservó de todo ese peligro que había allí. Y ellos salen y no tienen ningún daño. Este verbo es el mismo que usa Pablo en 1 Tesalonicenses. Ahora tenemos a Daniel mismo. Vamos a ver la historia de Daniel, porque precisamente en el capítulo 6, Darío está gobernando. Una de las normas que tenían los reyes de Medo-Persia era básicamente que cuando un rey firmaba un anillo, con su anillo, un edicto, se debía cumplir, no podía volver atrás. Recuerden el libro de Esther, Mardoqueo, Basti y el rey Asuero. Y resulta que estas personas que trabajaban, que eran gobernadores y sátrapas, porque justamente Darío constituyó 120 satrapías y Daniel era uno de los que estaban allí, pero era superior. Y entonces el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino, pero aquí estos empiezan a tener celos. Entonces se les ocurre engañar al rey. Y le dice: Darío, mira, ¿qué te parece si en los próximos 30 días firmamos un edicto que cualquiera del reino que no ore a vos y le ore a otro Dios, tiene que ser tirado al foso de los leones? Y el rey, como eran muy egoístas en todos sus conceptos, pero en este era peor porque ellos se sentían prácticamente dioses, y dice: bueno, sí, tenés razón, bueno, firma. Daniel llega a su casa, se enteró del edicto y ora como debía hacerlo siempre, como lo hacían los judíos, 3 veces al día. Lo mismo dice David cuando dice: tarde, mañana y mediodía oirás mi voz. Entonces, era una costumbre, no que la ley mosaica dijera 3 veces al día tienen que orar, sino son impíos. No, pero se habían habituado de esa forma. Totalmente diferente con el creyente de la iglesia, que puede orar sin cesar. Nada que ver. Entonces, Daniel oraba porque hasta el capítulo 9, cuando se entera que se habían cumplido los 70 años de Jeremías 25, entonces automáticamente se pone a orar el capítulo 9. Pero aquí está orando por esa futura liberación. ¿Cuándo el rey se da cuenta? Dice el versículo 14. Le cuentan a él que estaba orando Daniel y dice: y ahora lo tenemos que tirar al foso de los leones. El rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar, Yesab. Este es el verbo que se utiliza, que en la Septuaginta se traduce Chromai. Entonces quería librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Ahí utiliza el término Netzal, que es el verbo que estuvimos viendo hace rato. Y conocemos la historia, no había forma. Entonces el rey lo tiene que tirar al foso de los leones. Entonces dice el versículo 16:
el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Shesab. Muy importante esto. Sabemos cómo va a seguir la historia. El rey no puede dormir, no puede comer, no quiere música, no quiere nada. Y en 6:20 dice que a la mañana se fue temprano y acercándose al foso llamó voces a Daniel con voz triste. Porque él estaba sabiendo que una vez que caía al foso de los leones se lo comían. Y estaba triste porque estaba convencido que podría haber pasado eso. Y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar, Shesab, de los leones? Y Daniel le va a contestar: sí, envió su ángel, los leones no me comieron, acá estoy, y vos sabés que yo no hice nada, yo solamente oré a mi Dios. En 6:27 el rey dice, después de haber tirado a los gobernadores que lo habían engañado, dice de Dios: Él salva a Usa Shesab y libra a Usa Netzar y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado, Shesab, a Daniel del poder de los leones. Así que lo que estamos viendo con estos términos es que este verbo que usó el Espíritu Santo, que seleccionó, nos da una idea de algo especial, una intervención divina, cuidando de los suyos, arrebatándolos del peligro, del mal, y no permitiendo que haya daño en sus cuerpos. Tendríamos que hacer un resumen. No he querido tomar mucho más tiempo porque hay mucho más para hablar. Podríamos ver muchos léxicos y diccionarios para entender por qué el Espíritu Santo eligió esta palabra. Pero vamos a hacer un resumen. Porque la hermenéutica bíblica, cuando la estudiamos y vemos esta expresión, nos libra de la ira venidera, nos tienen que quedar 4 conceptos básicos. La iglesia no está colocada para que pase por en medio de la ira venidera, que es el día del Señor. La iglesia es sacada fuera de ese lugar, es librada. El evento del día del Señor, que son esos 7 años de la tribulación, la semana 70 o día de Yahvé, está dirigido a la nación de Israel y al mundo entero, o sea, todos los gentiles incrédulos que van a quedar después del arrebatamiento. Tomen tiempo, revisen los estudios que ya hemos pasado, recuerden 2 Tesalonicenses 1 y 2, resuelvan ver otra vez detenidamente 1 Tesalonicenses 5 del 1 al 11, porque son temas diferentes: el día de Cristo para la iglesia, el día del Señor o Yahvé, judíos y gentiles. En tercer lugar, estamos viendo ejemplos con los vocablos que el Espíritu Santo seleccionó. Y esos vocablos los seleccionó para mostrarnos que nosotros los creyentes no somos de la noche, no somos hijos de ira y por lo tanto no vamos a pasar por esa hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, como dice Apocalipsis 3:10. Y en cuarto lugar, así como los tesalonicenses, nosotros también estamos esperando nuestra reunión con Él, porque Él es el que nos libra de la ira venidera. Vuelvan a revisar pasajes que son claros como 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. Esa es nuestra reunión con Él, repetido en 1 Corintios 15, 51 y 52, y diferente del día del Señor. La idea de este texto que hemos estado mirando y de esta expresión es básicamente para que nos demos cuenta que las palabras que están en la Escritura, si creemos en la inspiración verbal y plenaria, y si creemos en una hermenéutica histórico-gramatical, literal, entonces esta es nuestra obligación: revisar los textos, ver sus contextos, para saber qué quiso decirnos el Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga ricamente esta semana.